Buenos días, mi nombre es Duan Fernando Parada López. Hoy trabajaremos un tema bioético, que es la eutanasia, por el hecho de que está abiertamente en cuestión por principios morales y la misma bioética. Nuestro título es Percepción hacia la práctica de la eutanasia. El objetivo es analizar la práctica de la eutanasia según las percepciones morales individuales y el sentimiento general de aceptación o rechazo. Y por último, cuestionarla positiva y negativamente frente a los procedimientos de la investigación en la ciencia y justamente en la medicina. La pregunta orientadora es la siguiente. ¿Cómo podríamos analizar la eutanasia desde una perspectiva positiva y negativa? Entendiendo la primera como fin a toda dolencia y la segunda dejar al paciente hasta donde la enfermedad se lo permita. La cuestión es que la concepción negativa se basa en el dolor del paciente y la meta es darle fin al dolor y al individuo. Sin embargo, ¿hasta qué punto estas decisiones paralizan asimismo a la ciencia para múltiples casos que se vuelvan a presentar? La motivación para trabajar el siguiente tema es: el problema de la eutanasia es interesante porque presenta unas posturas que permiten un análisis y cuestionar si es positiva o negativa esta práctica para el avance de la ciencia médica, puesto que, por un lado está acabar con todos los males, poniendo fin a la enfermedad y al individuo por la opción del homicidio asistido por piedad. Por otra parte, está que la misma ciencia se limita a monitorear el progreso y actuaciones de la enfermedad y hacer estudios profundos que permitan avances en esta rama, tomando apoyo a James Rachel para realizar el análisis y el cuestionamiento de la eutanasia activa y pasiva. En el texto filosófico que nos basamos fue el siguiente. En un artículo de James Rachel titulado La eutanasia activa y pasiva. Ese texto sirvió para ampliar dos perspectivas que el autor propuso y una tercera que surgió luego el análisis con respecto a lo positivo y a lo negativo, que al final le puede resultar como limitante o progreso a la ciencia en la medicina. El siguiente corto nos va a familiarizar más con el tema de la eutanasia. El matar a otro es, por lo general, condenado por la sociedad y la ley. Sin embargo, ¿qué hay de los casos en los que se mata para evitar el sufrimiento de una persona? La eutanasia es definida por la Real Academia Española como una intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Esta definición es la que se usa coloquialmente. Sin embargo, el profesor de filosofía moral de la Universidad de Miami, James Rachel, habla en un texto publicado en los años 70 sobre una distinción que suele hacerse entre dos tipos de eutanasia. La eutanasia activa, entendida como la acción de provocar la muerte de un paciente, y la eutanasia pasiva, omitir acciones o tratamiento que prolongue la vida del paciente. No obstante, hay una discusión sobre si el segundo caso puede ser considerado eutanasia, puesto que no hay una intervención para evitar el sufrimiento con la muerte. La eutanasia activa solo es legal en 5 países del mundo: Países Bajos, Canadá, Bélgica, Luxemburgo y Colombia. Países Bajos fue el primero en el mundo en permitirla en el 2002. Su ley incluye la eutanasia y el suicidio asistido, en el que un médico entrega una dosis letal de droga para ser consumida. No obstante, el suicidio asistido es considerado algo distinto y los países que lo admiten o lo prohíben no son los mismos que sí permiten la eutanasia. Los requisitos para que un médico que realiza cualquiera de los dos no sea sancionado en Países Bajos son que el paciente lo pida voluntariamente, que el médico tenga la convicción de que hay un sufrimiento insoportable, que el paciente esté informado de su situación y perspectivas futuras, que sepa con claridad la situación que lo aqueja, la opinión de otro médico que compruebe los 4 requisitos anteriores, y la muerte debe ser consecuencia directa del suicidio asistido o la aplicación de la eutanasia. Según los comités de revisión regional de eutanasia de los Países Bajos, entre el 2002 y el 2017, los casos de eutanasia y suicidio asistido por año aumentaron de 1.882 a 6.306. Adicionalmente, la Real Asociación Médica Holandesa
informó que en el 2016 el 68% de los que solicitaron la eutanasia tenía cáncer. Por otro lado, en Latinoamérica la eutanasia pasiva está explícitamente regulada en Chile, Argentina y Perú. En el Perú, si bien la ley no habla específicamente de una eutanasia pasiva, sí establece el derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento. Pese a ello, la eutanasia activa sí está textualmente prohibida y sancionada en el Código Penal como homicidio piadoso. Se establece una pena de no más de 3 años de cárcel para el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores. Sin embargo, el tiempo con el que se sanciona el delito implica que es poco probable que un sentenciado vaya a prisión efectiva. Entonces, la justificación detrás de la eutanasia se basa en acabar con el sufrimiento de una persona, que puede ser el resultado de una enfermedad. No obstante, algunos detractores se oponen a su existencia por cuestiones religiosas y para defender la santidad de la vida. Por otro lado, hay quienes consideran que su despenalización podría llevar a casos en los que se acabe con la vida de personas que no querían morir o no lo manifestaron conscientemente. Por ejemplo, un estudio en Países Bajos en los 90 reveló que en el 0.8% de las muertes por eutanasia se aplicó sin que los pacientes dieran su consentimiento de forma explícita, aunque en la mayoría de los casos la muerte era inminente y en casi todos había grave sufrimiento. Adicionalmente, se argumenta que la posibilidad de un error en el diagnóstico podría devenir en una muerte innecesaria. ¿Y tú? ¿Crees que la eutanasia debería ser despenalizada o no? Si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Con base al artículo de la eutanasia activa y pasiva y el corto que explica sobre la definición de eutanasia y algunas aristas, vamos a trabajar el concepto imagen de este tema. Primero, escogí la experiencia. La eutanasia, más allá de un análisis que mira al paciente por el sufrimiento de una enfermedad terminal, la cuestión es que aquí entra en juego hasta dónde en este procedimiento sirve para intereses de los individuos, dado que históricamente la justicia humana no ha demostrado límites. El segundo concepto que encontramos fue la moralidad. En Latinoamérica, la experiencia religiosa aún sigue profundamente grabada en la psique de la población, principalmente en sentido colectivo, discriminando comportamientos individuales. Por ejemplo, la eutanasia activa está permitida en muy pocos países, principalmente en Latinoamérica. Tercer concepto de imagen, la lógica. En este contexto se puede afirmar que, generalmente, la humanidad no tiene límites en su codicia. Se deduce que no se puede aceptar genuinamente el acto y otorgar el poder a las entidades e individuos que toman estas decisiones. Cuarto, el tema de la muerte. En el sentido religioso es cuestionable porque se están contradiciendo las máximas de Dios de que Él es quien tiene predestinado la muerte de cada individuo. Quinto, tema de la performatividad. Desde la concepción de los juegos de lenguaje de Lyotard, se puede analizar hasta dónde el individuo tiene poder de elegir o rechazar la vida o la opción por el suicidio asistido, que en diferentes países no tiene el mismo valor. Así pues, la entiende James Rachel, pone en contraposición el valor de la eutanasia activa y la pasiva. Claro está que, para él, en el contexto de los hospitales, dejar morir a un paciente es más inhumano que la opción de elegir la eutanasia bajo las normas legales permitidas, o mejor dicho, optar por la eutanasia activa, que es la asistencia del homicidio asistido por piedad. Sexto, el tema de la ciencia.
Otro aspecto a analizar es hasta qué punto la opción de la eutanasia sirve como límite para el progreso en las disciplinas de las ciencias en la medicina, entendiendo que históricamente la ciencia, en sus progresos, no fueron por resultados de actos coherentes humanos, puesto que en la sociedad, así como nacen los individuos dando paso a una nueva vida, con él también surgen nuevas enfermedades. La cuestión a analizar en este punto es, primero, evitar el sufrimiento del recién nacido con la eutanasia activa. Segundo, la ciencia puede elegir con el progreso de la enfermedad si se puede monitorear para descubrir posibles curas o no. Optar que solo beneficien a un individuo. ¿Cuál sería la opción correcta? Séptimo, el tema de la perspectiva. En Colombia, bajo la sentencia 970 de 2014, se aceptó que el homicidio asistido por piedad es permitido solo en circunstancias de enfermedades terminales, pero bajo la opinión en conjunto no es aceptada ni tampoco es digno de morir de esta manera, dada que en Colombia está arraigada tradicionalmente los principios morales de la religión cristiana. Por tanto, en Colombia aún siguen presentándose comportamientos contraproducentes entre las leyes impuestas y la sociedad. Un ejemplo, la pena de muerte no es legal, pero en la sociedad sí se ejecuta por temas de negocios o de violencias. Octavo, la deconstrucción. El individuo le da otra significación a la elección del homicidio por piedad, que dicho sentimiento que impulsa tal opción no es visible para el sentimiento general. Una experiencia según Jacques Derrida es inestable, puesto que no se puede comparar o juzgar una experiencia igual a otra, y aún menos pretender que tenga el mismo valor para el sentimiento común, y mucho menos pretender una opción distinta a las máximas impuestas, por ejemplo, por la religión cristiana. Nuestro formato de evaluación será un diálogo teniendo en cuenta lo hablado anteriormente. Primera pregunta, ¿qué diferencia hay entre la eutanasia positiva y la negativa según los argumentos de James Reichels? Segunda pregunta, ¿consideran que la práctica de la eutanasia se debe ejecutar? Claro está, en los países que le otorgaron legalidad. Ejecutar de forma inmediata, por ejemplo, en los casos donde la enfermedad es distinta o nueva y que puede ser potencial por un caso de investigación médico. La cuestión a analizar es si se le va a dar primordial importancia, primero, a investigaciones de la ciencia que pueden ser fruto o su resultado puede beneficiar a muchos pacientes que puedan poseer la misma enfermedad, o si se debe respetar la individualidad en la toma de decisiones con respecto a la eutanasia activa. Bueno, hasta aquí fue nuestra exposición del tema de la eutanasia. Nuestras referencias fueron la eutanasia activa y pasiva de James Reichels, y el corto que utilizamos fue ¿qué es la eutanasia? Muchas gracias.